Buenas tardes a todos, hermanos, amigos. Estamos otra vez para disfrutar de esta oportunidad que el Señor nos da para poder estudiar su palabra y poder ocuparnos un poquito de cosas importantes realmente que tienen que ver no solamente con la vida en esta tierra, sino también con la eternidad. Estábamos haciendo el estudio del libro de Lucas, así que vamos a continuar. Habíamos concluido el capítulo 10 la semana pasada con el pasaje maravilloso de esta Marta, esta señora Marta y su hermana María en Betania. Y ahora nos tocaría comenzar el capítulo 11, versículo 1. Y el capítulo 11, versículo 1 empieza así, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Fíjense que no nos da ninguna disposición específica, no nos dice el lugar ni el tiempo. Estaba Jesús orando. La conjugación del verbo también es sin definición, en un lugar determinado. Podemos suponer que estaba en la zona de Galilea, tal vez. Es llamativo porque el Evangelio de Lucas, es decir, Lucas, el evangelista, es el que más nos relata y hace énfasis en la vida de oración que llevaba Jesús. Jesús llevaba una vida de oración muy activa. Fíjense en el capítulo 3, podemos buscarlo, en el capítulo 3, 21, nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. En el capítulo 5, verso 16, dice: mas él se apartaba frecuentemente a lugares desiertos y oraba. También el 6:12, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El 9:18 del mismo Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas estamos viendo estos pasajes, 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, fíjense, todo el tiempo referencias a la vida que Jesús llevaba de comunicación con su Padre. Y el 9:28, el mismo capítulo, verso 28, dice: aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó Jesús a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y ahí fue donde se transfiguró y el Padre se manifestó de una manera magnífica, majestuosa, ¿no? Y acá, donde nos toca ahora, el capítulo 11 dice: aconteció otra vez que Jesús estaba orando en un lugar. No hace falta especificarlo, porque es lo que Jesús hacía con mucha frecuencia, orar. Y es lo que nosotros también debemos hacer con frecuencia, orar. El problema es que para nosotros la oración muchas veces se torna en algo complicado, aburrido, algo que no nos es natural, no nos resulta. Tenemos que realmente forzarnos para orar. Por algo las reuniones en las iglesias, las reuniones de oración son las menos populares, ¿no? Son las menos frecuentadas por los cristianos. Es como que cuando hay una invitación a orar, hay que tomar una actitud y hay que tomar una posición poco natural para nosotros. No nos calza el guante, parece. Y bueno, lo hacemos porque hay que orar, porque dicen que hay que orar. Sin embargo, para Jesús era una necesidad, algo que él lo hacía con habitualidad, porque justamente lo que hacemos con habitualidad es lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer por necesidad. Él lo necesitaba, y la oración, más allá de ese halo por ahí religioso que le damos y que por ahí eso es lo que nos complica, ¿no? Y que no sabemos bien qué hacer, es la comunicación tan importante que nos hace trascender de esta realidad tan chiquitita en la que vivimos, ajustados al tiempo, al espacio, ajustados a lo que percibimos a través de nuestros sentidos tan limitados, ¿no? De lo que tocamos, de lo que realmente no nos dice mucho acerca ni siquiera de lo que tocamos, porque la ciencia constantemente trata de investigar y descubre cosas y trata para ver lo que nos rodea simplemente y descubrir cómo fue formado, cómo funciona lo que nos rodea. Estamos así delimitados. En cambio, la oración nos hace trascender mucho más allá, a una realidad mucho más real que la material, la que podemos tocar, y de esa forma comunicarnos no con seres del espacio, sino con un ser real al cual podemos llamar Padre.
es maravilloso, al cual Jesús llamaba a su Padre. Y él lo vamos a ver en todos esos versículos que yo les cité cuando Jesús oraba, que cuenta Lucas, en distintas ocasiones, para distintas situaciones, Jesús siempre consultaba, Jesús se refería, Jesús seguramente lo alababa y recibió alabanza. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración recibió alabanza de su Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, dijo Dios. Qué maravilla, la oración, que debería ser algo tan natural para nosotros, nos resulta complicado por eso. Y dice que Jesús, volviendo al texto, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Qué linda pregunta. Digo, qué lindo requerimiento, qué lindo pedido. Porque se ve que Jesús oraba de una manera tan especial que no era común, no era normal. Pero también, evidentemente, le dice, así como también Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Eso no hay ningún registro de cómo Juan enseñó a sus discípulos a orar. Pero así como Juan les enseñó a sus discípulos, este discípulo decía, enséñanos a nosotros. Pero evidentemente el requerimiento de este discípulo era en base a la observación de la manera en que Jesús se relacionaba con Dios y con su Padre, ¿no? Algunos dicen que no era uno de sus 12 discípulos, porque a esta altura del partido los 12 discípulos ya sabrían cómo Jesús oraba, ya lo habían orado con Jesús. Es como que no requerían este tipo de enseñanza, y este discípulo era tal vez uno de los 70 o uno de los otros discípulos que también siempre habían seguido a Jesús desde el principio. Más allá de eso no tiene importancia quién se lo pidió. La petición es hermosa y es la que nosotros tenemos que hacer, porque como les decía al principio, nos resulta tan antinatural a nuestro quehacer interrumpir un tiempo para mirar el techo y no sabemos con quién comunicarnos. Es decir, Señor, enséñanos el secreto de la oración, porque es en esa oración donde obtenemos todo lo que necesitamos. Es esa oración que nos vincula con Dios y por medio de la cual recibimos la fe que nos abre las puertas del cielo, ¿no? Para recibir todo lo que necesitamos, tanto para manejarnos en este mundo material, y lo vamos a ver en esta oración que nos enseña Jesús como modelo, como también para recibir lo más importante, la fuerza espiritual que nos permite enfrentar todo lo que venga. Mateo, en el relato que hace Mateo en el capítulo 6, ¿no? Mateo lo tiene en el capítulo 6, lo pone enteramente en otra situación. Mateo lo ubica esta oración y esta enseñanza de Jesús respecto de la oración en el marco del Sermón del Monte, ¿no? Que comienza en el capítulo 5 y continúa en el capítulo 6 y 7. Mateo tiene como la oración completa. Lucas tiene como un resumen de la oración, pero básicamente es la misma estructura de la enseñanza de la oración. Algunos dicen que como Mateo tendía a compendiar, a agrupar temas, ciertos temas, Mateo los agrupaba porque le importaba ampliar lo más posible la enseñanza de Jesús y no tanto ocuparse de la cronología de cuándo sucedió tal enseñanza y tal tema Jesús lo enseñó. Dicen que la ubicación correcta sería la que le da Lucas en base a una pregunta de uno de sus discípulos. Otros dicen que no, que puede ser que Jesús lo haya enseñado en el Sermón del Monte, porque Jesús en el Sermón del Monte, cuando lo habla en el capítulo 6, contrapone esta oración a las vanas repeticiones que hacían los fariseos, ¿no? Entonces dice, cuando oren, no repitan esas oraciones como si fueran una cábala o como si fueran una frase mágica. Cuando van a orar, oren así, dice Jesús en Mateo. Y acá en realidad la oración surge, como veíamos, en función a una pregunta. Entonces puede ser que tengan razón y que Mateo tomó este hecho y lo compendió porque caía bien, estaba bien ubicado en Mateo, porque tenía que hablar de ese tema. O puede ser que Jesús la repitió y punto. Muchas veces Jesús repitió enseñanzas cuando eran valiosas. Encontramos varios ejemplos de eso. Entonces puede ser que lo dijo en el contexto del Sermón del Monte y después, ante la pregunta de un discípulo, Jesús haya reiterado
de una manera un poquito más abreviada, la misma enseñanza respecto de la oración. Más allá de la opinión que podamos tener, no tiene ninguna relevancia porque la oración es la misma, el modelo es el mismo y es con una profundidad, una simpleza, una claridad que realmente es admirable. El pasaje que tenemos acá es un pasaje para analizarlo con mucho detenimiento porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana como cristianos. Entonces, bien, yo voy a hacer una trampita y para ver la estructura de la oración la vamos a ver completita, como está en Mateo. Entonces me voy a Mateo 6, ¿no? Mateo 6, a partir del versículo 9, tenemos entonces el relato del evangelista respecto de esta enseñanza de Jesús. Y dice así: vosotros, pues, cuando oren, o orad así. Y acá empieza, es una cosa espectacular, ¿no es cierto? Dice, Padre, empieza así. ¿Cómo empieza la oración modelo? A la cual nosotros nos tenemos que ajustar, porque para eso la dejó, para eso nos enseña. Cómo tiene que estructurarse nuestra oración. No tanto en lo que decimos, porque no es una poesía, no es un poema a recitar, no es una frase mágica, no es algo que repetimos, porque justamente dice, no caigan en vanas repeticiones, sino nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Y si nos ajustamos al texto del relato de Lucas, le está explicando lo que Jesús hace, porque este hombre le pregunta, enséñanos a orar en base a lo que él observó que Jesús oraba. ¿Qué hacía Jesús cuando oraba? ¿Cómo se refería a su Padre? Y le puso este ejemplo y dice, Padre, refiriéndose a Dios como Padre. No nos referimos y no buscamos relacionarnos con un Dios etéreo, un Dios impersonal, un Dios que no sabemos bien qué es una nube oscura o una nube de fuego, o es un relámpago, o es algo que es todopoderoso. No sé qué idea podemos tener de Dios. ¿Saben cuál es la idea que tenemos que tener de Dios cuando vamos a orar? Que es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ¿no? Y es muy valioso esto. Es importante entender esto porque a partir de nuestra condición de hijo, porque podemos decir, bueno, Él es el Padre porque Él es el creador de todas las cosas. No. Yo soy su hijo. Fíjense en 1 Timoteo 6. No, perdón, en Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Clamamos, Padre querido, ¿no? Quiere decir que nosotros, al recibir su Espíritu Santo en nosotros, cuando partimos a relacionarnos con Él y decir, bueno, ¿saben qué? Voy a orar. Voy a tomarme 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora y voy a orar. Para empezar, tengo que partir de mi condición de hijo. Y esa oración tiene que salir de un clamor o de una sensación interna, un sentimiento interno de que soy hijo, por adopción, pero soy hijo. Y también en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es el Espíritu de Cristo que está en mí. Es la misma oración que hacía Jesús. Cuando empezamos a orar, cuando usted se entre en un lugar tranquilo, donde pueda estar tranquilo a orar, empecemos con esta actitud, con este sentimiento, con este sentir, con esta convicción. Yo soy su hijo, ¿no? Él es mi padre, pero lo importante es que yo soy su hijo y yo acepto esa condición. Es distinto porque la relación con un Dios, bueno, Dios que está no sé dónde, no, es mi Padre.
Y el vínculo de padre es vigente al 100%, al igual que el vínculo que yo puedo tener con mis hijas o que usted puede tener con su padre. Así que fíjense qué hermoso, ¿no? Cómo tenemos que empezar. Padre. Ahora, lo raro es que no le dice Padre mío, sino Padre nuestro. Ya de entrada, esta oración es en plural. ¿Y por qué nuestro? ¿Quiénes son los otros que están? Yo cuando voy a orar tengo que tener la conciencia de que soy hijo de Dios, pero que no estoy solo, que formo parte de una familia donde todos los llamados y redimidos, todos aquellos que han aceptado la adopción, todos aquellos que han aceptado esta condición de hijos, formamos parte de una comunidad al cual el Espíritu de Cristo que está en nosotros clama y lo reconoce a Él como Padre, un Padre realmente querido. Abba, Padre, significa eso, papito, Padre querido, Padre amado, Padre cercano. Así que la conciencia de la iglesia, que después se llamó, o la conciencia de que somos un cuerpo, que no estamos solos. Fíjense la condición que tenemos que tener para empezar, Padre nuestro, no estoy solo, no es que yo hago mi oración y cada uno que se arregle y cada uno que haga la suya. No, es la conciencia. Entonces, me siento a orar y parto con una convicción. Yo soy su hijo, Él me adoptó y yo acepto esa condición de hijo y me refiero a Él como Padre. Pero además, no estoy solo. No es que yo me relaciono con Él directamente y se acabó el mundo. Y entro en un lugar de éxtasis y no existe nadie más. No, formamos parte de un cuerpo, de una iglesia. Hay un montón de personas, en un nivel, en otro, pero que han sido redimidos por la misma sangre, han sido llamados y han sido adoptados por el mismo Padre. Así que tengamos en cuenta que cuando nos vamos a orar no estamos solos, somos parte. Por eso también la oración va hacia los costados, pero es Padre nuestro. Qué hermoso, me encanta. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí a veces lo perdemos, ¿no? Porque decimos, Padre nuestro, ay, qué lindo, pero estás en los cielos. Uy, qué lejos que estás. Voy a tener que ir a Cabo Cañaveral, participar en algún curso de la NASA para tomar o poder tripular alguna nave, algún cohete e irme a buscar al Padre que está en los cielos porque necesito hablar con mi Padre. ¿Qué significa que está en los cielos? ¿Saben? Esto no significa que Él está lejos, porque justamente Padre nuestro lo está acercando y si no lo vamos a alejar en la próxima frase, ¿no? Que estás en los cielos. Hay un montón de pasajes que no los voy a leer ahora porque nos llevaría tiempo, pero es donde mora Dios, es donde mora sus ángeles. Y los cielos no es simplemente la galaxia, es ese ámbito que está más allá de la creación y más allá del mundo material, más allá del mundo real que nosotros llamamos. Quiere decir que ese Padre está fuera de este sistema tan limitado y complicado y corrompido. Entonces, como está fuera, Él tiene la capacidad y la potestad. Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Eso significa que tiene el dominio de toda la creación, de todo el universo. Entonces, ese Padre nuestro es todopoderoso. Entonces yo puedo ir con confianza porque ese todopoderoso Dios que está en los cielos, que gobierna todo lo que existe, material, inmaterial, que gobierna todo porque está allá arriba, no está metido acá en mis cosas, limitado por las mismas limitaciones que tengo. Ese es mi Padre, es nuestro Padre. Y yo lo acepto como tal. Qué lindo, ¿no? No solo acepto a mi Padre, acepto también a mis hermanos como hermanos. Y acepto que ese Dios al cual yo me voy a referir y voy a gastar minutos de mi día es todopoderoso. Entonces con confianza puedo ir a orar.
Primero, por supuesto, voy a hablar de su grandeza, pero también puedo pedirle lo que necesito o comentarle mis problemas y volcar mi corazón delante de Él, porque Él está por arriba, está en los cielos, no está acá abajo, ¿me explico? Esa es la idea. Padre nuestro que estás en los cielos. No lo alejen, en su cabeza no lo aleje cuando dice, pero está en los cielos, yo estoy acá abajo, en medio de todo este barro, y Él está en los cielos, allá, claro, ni humedad ahí, ¿no? Qué lindo saber que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es también el Dios de muchos, ¿no? De muchos que ha llamado. Bien, y acá, una vez que nosotros ya nos enfocamos en la oración, porque Jesús está enseñando a orar, por eso trato de hacer lo mismo. Una vez que nosotros nos ubicamos internamente para empezar a orar, ¿no? Acepto que soy hijo, que no estoy solo, y que me estoy refiriendo a un Dios súper poderoso, porque está mucho más allá de mí, de mi problema, de mi necesidad. Y fíjense, la estructura de la oración tiene 3 peticiones, son 6 peticiones, 3 peticiones referidas a Dios y 3 peticiones referidas a mi necesidad y a mi condición humana. Y empieza diciendo, fíjense, santificado sea tu nombre. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué significa santificar? Tiene varias acepciones en la Biblia, pero en este caso, santificar el nombre de Dios es hacerlo santo, es adorarlo, es engrandecerlo. ¿De qué manera? Tenía otros pasajes también, pero no los voy a citar porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero, por ejemplo, Aarón y María en el Antiguo Testamento, resulta que Dios le dice, ustedes no creyeron en mi palabra, por tanto no santificaron mi nombre delante del pueblo, no lo engrandecieron. Entonces también dice en otro pasaje interesante del Antiguo Testamento que yo me santifico en los que me buscan, en los que me temen, yo me santifico. Quiere decir que santificar el nombre de Dios es ser con mi vida, con mi manera de pensar, de creer, de actuar, de comportarme, de relacionarme con los demás, de relacionarme con todos los aspectos de la vida, el trabajo, la familia, la iglesia. Yo lo hago de tal manera que a Él le agrada y Él es honrado con mi vida. Entonces pedirle a Él, santificado sea tu nombre, es decirle, Señor, que en mi vida, y como hablamos en plural, que nuestras vidas te santifiquen, te glorifiquen. Que vos te sientas alabado, engrandecido y que te sientas también contento con nosotros. Mira a mi hijo, mira qué fiel que es. Mira cómo es un desastre, pero mira cómo procura, cómo me busca. Porque dice que Él se santifica en los que le buscan. Mira cómo busca mi rostro, mira cómo quiere cambiar. Está ahí hundido, tiene sus problemas y Satanás viene y nos acusa. Sí, pero ese es así, es así. Sí, pero yo me santifico en Él porque fíjate cómo Él me busca, cómo Él quiere cambiar. Cómo Él está buscando consejo, cómo busca en mi palabra, cómo busca en oración. Él se santifica. Eso es lo que tenemos que pedir. Señor, que nuestras vidas te santifiquen. Que nuestro quehacer, que nuestra manera de vivir y de pensar te agraden y te glorifiquen delante de los hombres. Que otros vean y digan, qué grande que es Dios, mirá cómo vive ese hombre. Era un así y ahora mirá, qué maravilla. Yo quiero eso mismo, ¿no? Den testimonio de lo grande que es Él. Esa es una adoración profunda. Entonces la primera petición es, santificado sea tu nombre. No es simplemente decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Que sea santificado tu nombre, que alguien te santifique. No, estamos hablando de nosotros, de mí y de nosotros. Entonces, Señor, Padre mío, sé que sos todopoderoso, Padre nuestro, todopoderoso, sea santificado. Acá en la tierra, por esta comunidad de hermanos que has llamado, que son tu pueblo. Segunda petición, venga tu reino. ¿Qué significa que venga tu reino? Que las normas del reino de Dios, que los valores del reino de Dios, que los objetivos del reino de Dios, que el poder del reino de Dios, el dominio del reino de Dios,
sean una realidad en esta tierra. ¿En dónde? Y primeramente, y en este tiempo, y mientras tanto, en esta comunidad que formamos Padre Nuestro, estos hermanos, este cuerpo, que en nosotros las normas, los valores, los objetivos, el poder, el dominio del reino de Dios, el dominio del Rey, sea sobre nosotros. Y nosotros caminando, todos los que formamos parte del reino de Dios, caminando en esta tierra, seamos el reino de Dios caminando en esta tierra. Qué lindo, ¿no? Qué linda oración. Primero, santificado, que se santifique en nosotros. Y por supuesto, si Él es santificado en nosotros, el reino de Dios quiere decir que bajó a nosotros, ¿no? Así que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y si viene el reino de Dios y se cumplen sus normas, sus valores, sus objetivos y su dominio, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también se haga en la tierra. Por supuesto, su voluntad, si se cumple su reino, su voluntad va a ser en nosotros realidad. Respecto de venga tu reino, no quiero saltear un pasaje porque es hermoso, porque esto de venga tu reino también, no quiero dejar pasar, que tiene dos ideas, porque una es que venga hoy tu reino y se cumpla todo esto que yo dije, normas, valores, principios del reino en nuestras vidas, en los que sí hemos sido llamadas. Y lo vayamos expandiendo el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. Pero también es una oración de esperanza, de la venida del reino completo, donde el reino se va a instaurar y va a venir la restauración de todas las cosas. Y acá, Tito, si vamos a la carta de Tito, es espectacular. Fíjense, dice, capítulo 2, versículo 13 de la carta de Tito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense, y sigue, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de, fíjense, nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, de toda mugre, de toda suciedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vieron? Buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que lo santifican, ¿no? Es un pueblo, somos un pueblo. Acá nos habla, pero qué lindo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso, venga tu reino, implican dos cosas. Que se cumpla los principios de Dios acá en nosotros, pero también es un clamor de esperanza, ¿no? Señor, vení pronto, manifestate esa manifestación gloriosa que todo cristiano realmente la siente en el corazón, porque es lo que el Espíritu nos pone a nosotros, ese anhelo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos toca vivir en este mundo tan corrupto y que Él restaure todas las cosas y seamos restaurados completamente. Bien, vamos a tener que dejar porque se nos acabó el tiempo. Acá nos quedamos en el versículo 10, continuaremos la semana que viene. Que el Señor los bendiga.